género dramático surgió desde la aparición del hombre sobre la tierra, al querer explicar sucesos que no entendía, tales como los truenos y los incendios. Para agradar a las fuerzas de la naturaleza, empieza a realizar danzas y cantos. Así encontramos los mitos que nos relatan acontecimientos prodigiosos, protagonizados por seres sobrenaturales o extraordinarios, dedicados a los dioses, semidioses y héroes. Algunos mitos aún perduran, por ejemplo, el de la fundación de Roma con Rómulo y Remo. Es preciso recordar que el teatro nació en Atenas, Grecia, entre los siglos V y VI a.C. Los atenienses celebraban los ritos en honor a Dionisio o Baco, dios del vino y la vegetación. A continuación, abordaremos con más detalle la clasificación de los géneros teatrales, sus características y autores. En primer lugar, veremos los géneros teatrales mayores, comenzando con el drama, considerado como una obra que aborda temáticas o pasajes o elementos serios o graves, y el final es trágico. Dentro de sus características tenemos que es un género elaborado para ser representado ante un auditorio y tiene diálogos en donde las acciones o conflictos de los personajes son lo más importante. Autores representativos de este género tenemos a William Shakespeare, quien escribió Hamlet, y Sófocles con Edipo Rey. La tragedia es una representación dramática capaz de conmover y causar pena en sus espectadores, y el desenlace suele ser funesto. Sus principales características. Las obras son solemnes, escritas en versos y escenas. Las historias están basadas en mitos o relatos antiguos, y las obras tenían poca acción. Los autores más importantes fueron Esquilo con Prometeo encadenado, Sófocles, quien escribió su obra Antígona, y Eurípides, con Electra y Orestes. La comedia se desarrolló a mitad del siglo V a.C. Lo cómico radicaba en una mezcla de ataques satíricos a personalidades públicas. Algunas de las características veremos a continuación. Suelen utilizar las ironías, parodias, confusiones, equivocaciones o sarcasmos. Son frecuentes los enredos entre los protagonistas y el principal objetivo era hacer reír al público. Como representante de este género está Molière, con La Escuela de Mujeres y El Avaro. Otro autor es Lope de Vega, cuyo título de su obra es El perro del hortelano. La pieza es una obra literaria de tipo realista, en donde la situación de los personajes está claramente representada. Se caracteriza porque en el transcurso de la obra suceden cambios inesperados. El suspenso va en aumento y el clímax es muy intenso. El principal autor fue Pedro Calderón de la Barca. Sus obras se titulan Eco y Narciso, La Fiera, El Rayo y la Piedra. El melodrama es un subgénero del teatro dramático. Trata temas sensacionales y románticos que apelan a las emociones de la audiencia común. Las características más relevantes consisten en que anteriormente se utilizaban melodías, música y danza. Los personajes son prototipos, así encontramos al débil, noble, ingenuo, egoísta o villano. El amor imposible de los amantes que se enfrenta a una serie de obstáculos. Esto lo vemos claramente en el melodrama de cine o televisión. El autor más famoso fue William Shakespeare, quien escribió Romeo y Julieta. Existen varios tipos de melodrama que con frecuencia los podemos encontrar en la actualidad. Melodrama en el cine con películas de acción o aventuras. Melodrama en televisión por medio de series y telenovelas. Melodrama en el teatro, que indica exageración de sentimientos y el final es feliz. Melodrama en la radio, a través de radionovelas. Melodrama en la ópera, se caracteriza por ser dramático y los cantantes lo ponen de manifiesto. La tragicomedia se define por la presencia conjunta de elementos trágicos y cómicos en el mismo relato.
Señalamos algunas de sus principales características. Existen fuertes contradicciones humanas. Se utiliza el sarcasmo y la parodia. Los personajes están representados conforme a la realidad. Los representantes de este género fueron Lope de Vega, con La Dama Boba, y Fernando de Rojas, cuya obra famosa es La Celestina, o Tragicomedia de Calisto y Melibea. La farsa es una obra de teatro breve de carácter cómico y satírico. Sus características son que en este tipo de obras se satirizaban los aspectos ridículos y grotescos de ciertos comportamientos humanos. Los personajes se desenvuelven en ambientes extravagantes y grotescos. El principal autor fue Anton Chejov y su obra se titula Petición de manos. La obra didáctica busca instituir o dar a conocer diferentes formas de pensamiento. Tiene como finalidad enseñar, aconsejar o invitar a sus lectores a actuar de una manera determinada. Se caracteriza por los siguientes aspectos. La didáctica es importante porque permite llevar a cabo y con eficacia la tarea docente. En el teatro se incluyen anécdotas y elementos estéticos. Algunos subgéneros didácticos pueden ser biografía, diario, refranes, prólogo, memorias, informes, diccionarios y enciclopedias. En segundo lugar tenemos los géneros teatrales menores. Comenzando con el sainete, considerada como una pieza dramática o jocosa en un acto. Algunas de sus características son: es de carácter costumbrista, sus temas son humanistas y reflejan las tradiciones y el lenguaje es popular. Quien ha escrito sobre este tema es Josep María Sala Baldaura. En el sainete, en la segunda mitad del siglo XVIII, La mueca de Thalía. El paso o entremés es una obra teatral cómica en un acto, escrita en prosa o verso. Algunas características indican que se representaban en la primera y segunda jornada de las comedias del teatro español. A veces utilizaban gestos grotescos, peleas y persecuciones. Algunos personajes son prototipos como el bobo, el mentiroso o el astuto. El autor más importante fue Lope de Rueda. Entre sus obras más relevantes están Las aceitunas, El convidado y La tierra de Jauja. La ópera se basa en la partitura del compositor y el libreto, el texto elaborado por el libretista. Las principales características son: la estructura de la ópera suele tener entre 2 y 5 actos. Cada uno se divide a su vez en escenas. Es una obra dramática musical en la que los actores se expresan mediante el canto. Se acompañan de una orquesta. Su aparición fue en 1580 en las Cortes de Florencia. Las 3 óperas más representadas en el mundo son La Traviata, de Giuseppe Verdi, La Bohème, de Giacomo Puccini, y Carmen, de Georges Bizet. Te recomendamos investigar con más detalle la historia de las óperas más famosas y ver videos de las puestas en escena de cada una de ellas. La zarzuela es una composición dramática y musical típicamente española. En ella se intercalan partes habladas y partes cantadas. Se caracteriza por ser un género que pone de manifiesto la alegría y diversión. En sus contenidos aborda fiestas, costumbres, literatura y cultura española. El mayor representante fue Pedro Calderón de la Barca, quien hizo la primera zarzuela en 1649, llamada El Jardín de Falerina. El auto sacramental es una breve composición dramática de un solo acto. Los países en donde más se desarrolló fueron España y Portugal. En este tipo de obras se utilizan alegorías y aparecen personajes bíblicos. Eran representadas en alguna festividad religiosa, plaza pública o iglesia. Uno de los principales objetivos era difundir la doctrina católica. El autor más prolífico fue Pedro Calderón de la Barca, quien elaboró 80 autos. Algunas de sus obras son El Gran Teatro del Mundo, El Árbol del Mejor Fruto, El Laberinto del Mundo.
Hasta aquí hemos visto información sobre el género dramático. Es un mundo sorprendente en donde se pueden revivir las historias de manera divertida y lúdica. Continúa investigando más sobre los autores y sus obras que te hemos presentado en este video.